La montaña Vinicunca, llamada también como la montaña de colores, la montaña de los 7 colores o la montaña arcoíris, es una de las mayores atracciones de Perú. Ubicada a más de 100 kilómetros de la ciudad del Cusco, es visitada diariamente por miles de turistas de todo el mundo, convirtiéndose junto con Machu Picchu en uno de los lugares más visitados en Cusco. Hola amigos de The Path, aquí nuevamente Vicente y Claudia trayéndote una nueva aventura, esta vez subiendo la montaña de 7 colores. Quédate con nosotros y te mostraremos información necesaria para poder realizar este tour maravilloso de la mejor manera y sin ningún contratiempo. Bienvenidos a Vinicunca, mejor conocida como la montaña de colores o la montaña arcoíris. Desde que planeamos este viaje a Perú, este lugar fue uno de los que nos llamaba más la atención, aparte de Machu Picchu, de conocer aquí en Cusco. Y bueno, estamos acá en Vinicunca. Para llegar a este impresionante destino, elegimos una agencia que ofrecía la particularidad de iniciar más temprano este tour, a las 3:30 de la mañana. Esto con un costo de $50 por la exclusividad de llegar y ascender de primeros a la cima de la montaña y verla sin aglomeraciones. Esto incluye transporte, desayuno, almuerzo, guía y algún material para el trekking si fuera necesario. De camino, pasarás a un pintoresco restaurante a tomar un muy bienvenido desayuno, muy completo, que incluye frutas, cereales, pan y bebidas calientes, que te ayudarán a soportar el frío que se siente a esta hora de la madrugada. Luego, continuarás el camino hasta la base de la montaña, listos y con todas las energías para empezar la aventura. Al llegar y después de las indicaciones importantes por parte de los guías y algunas pruebas de resistencia, comenzarás el camino de ascenso por unos senderos especialmente habilitados para ello, admirando el paisaje con sus magníficas montañas y nevados y observando caballos, mulas, llamas, alpacas y ovejas. Hola amigos, después de esta caminata sabemos que nuestra meta es aquel pico que se ve allá atrás. Esa es la montaña de 7 colores. ¡Lo vamos a hacer! La travesía es muy exigente, por lo que te recomendamos caminar a tu propio ritmo. No trates de impresionarte a ti mismo o a nadie. Escucha a tu cuerpo. Avanza según tus posibilidades. Detente si lo necesitas, que lo harás. En nuestro ascenso vimos a muchas personas muy jóvenes que iniciaron la caminata muy rápido y después los encontramos en el camino agotados y nosotros a un paso lento y constante los dejamos atrás. Es importante tomar en cuenta que la altitud máxima hasta el punto donde llegan los turistas es de 5.036 metros sobre el nivel del mar, aunque la montaña en sí alcanza una altitud de 5.200 metros sobre el nivel del mar. Por tanto, se deben tomar algunas precauciones antes de empezar el camino. Algunas recomendaciones, además de las mencionadas precauciones relativas al mal de altura, es llevar ropa adecuada para caminar. Aunque no debería ser una caminata muy larga, es bastante frío, por lo que es necesario llevar ropa de invierno, zapatos de trekking, gorro, bufanda y guantes. El frío realmente se siente. La excursión es de un solo día, así que no cargues con más peso del estrictamente necesario. Algunos aperitivos para el camino, como frutos secos, chocolates y caramelos para la altura, será muy bueno. Además, bloqueador solar, lentes de sol y no está de más un impermeable por si llueve. Y la cámara o celular con toda la batería y suficiente memoria, ya que vas a un destino único en el mundo, por lo que tienes que ir preparados para hacer muchas fotos. Al igual que otros destinos como la Laguna Humantay, que si no has visto nuestro video te lo recomendamos, también se ofrece la opción de hacer la ruta a caballo o mula con un costo de 60 soles por trayecto.
Sin embargo, hay que considerar que no es todo el camino y siempre faltará la parte más inclinada y difícil de la ruta, para la cual no contarás con esta ayuda. Hasta aquí llegan los caballos. El resto del camino hay que continuar caminando. Durante el camino es normal ver apachetas, como símbolo de agradecimiento a la Pachamama, que los viajeros han dejado en su paso en esta maravilla de la naturaleza. Así que si te encuentras por el lugar y aún tienes las energías para parar y hacer una, no pierdas la oportunidad de hacerlo. Se ven hermosas. Durante la subida encontrarás una parada donde tendrás la oportunidad de descansar unos momentos y recobrar fuerzas. También podrás comprar algún snack o bebida para hidratarte o ir al servicio sanitario si fuese necesario. En la última parte del camino ya se puede ir viendo las montañas teñidas de diversos colores, lo que te motiva a continuar caminando, ya que lo que queda de camino es la parte más difícil, por lo empinado y el mal estado del camino con muchas piedras sueltas. Pero para lo cual podrás ayudarte con una cuerda que han dispuesto en el camino para ayudarte con la subida y no correr riesgo de resbalar o caer. Al final, todo el cansancio desaparecerá al llegar a la mágica montaña Vinicunca, conocida popularmente como la montaña de los 7 colores, la montaña de colores o la montaña arcoíris, considerada como uno de los 100 destinos para visitar antes de morir según la revista National Geographic. Este incomparable pico queda al sur del Cusco, en la cordillera Vilcanota, y está protegido por el Nevado Ausangate, la cumbre más alta del Cusco. Vinicunca es una formación montañosa con una altura de 5.200 metros sobre el nivel del mar. Está teñida de varias tonalidades producto de la compleja combinación de minerales. Sus laderas y la cumbre están teñidas de diversos tonos que incluyen el rojo, morado, verde, amarillo, rosado y otras variaciones de colores. Su nombre proviene de dos voces quechuas, Wini, por las piedras negras redondeadas y pesadas que abundan en la zona, y Cunca, que significa cuello, por lo angosto del cerro que se parece a un cuello de paso. En la cima de la montaña te encontrarás con la viva imagen que seguramente has visto muchas veces en las redes sociales, con muchas personas queriéndose tomar la clásica foto de tan memorable visita. Sin embargo, te decimos que aún puedes seguir subiendo, así que si aún tienes energías podrás continuar tu ascenso. Justo enfrente del pico de la montaña hay una especie de escaleras para subir al máximo de la montaña a más de 5.036 metros sobre el nivel del mar.
Estamos a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Se siente muy frío el aire y además falta un poquito el oxígeno, pero finalmente súper contentos porque lo logramos. ¡Sí, lo hicimos! Luego de admirar tan increíble paisaje desde las alturas, empezarás el descenso, no antes de tomarte un tiempo para descansar junto a tu grupo, momento en el que los guías te hablarán de la historia y curiosidades de la montaña. Además, poder apreciar y agradecer por la bendición de estar en este lugar. La subida es más difícil, la bajada siempre hay que tener un poquito de precaución, pero sí, definitivamente se hace más fácil. Claro, hay que tener cuidado con el camino porque es bien resbaloso. El descenso, si bien es cierto, hay que tener precaución por la dificultad del camino, se hará mucho más fácil que la subida. Podrás ir viendo nuevamente el camino con otros ojos, con una sensación de satisfacción inigualable de haber logrado la meta. Al finalizar el trayecto, donde te esperan las micros, verás que después de ti llegaron muchos grupos más y ahí agradecerás el haber sido uno de los primeros grupos en subir. Amigos, estamos muy contentos y agradecidos por haber tenido la oportunidad de visitar estas maravillas del Perú, un bello y mágico país que tiene muchísimo que visitar. Sin duda, sentimos que nos falta mucho más por conocer y esperamos seguir descubriendo hermosos lugares y personas maravillosas que se cruzan en nuestro camino. Bueno amigos, ya estamos terminando la travesía del día de hoy. Es una experiencia única, sumamente recomendable. Tienen que venir, tienen que hacerla. Ojalá que les haya gustado el video. Les pedimos que ojalá se suscriban y nos den su like y así pueden seguir viendo cuáles van a ser las siguientes aventuras. ¡Nos vemos!